Gerencia de transporte, actividad número 2, panorama de gerencia de transporte en el mundo, presentado por César Rocha a Viviana Buitrago. Dentro de la actividad piden que hagamos un análisis de movimiento de cargas de los tres países a continuación nombrados, Chile, Panamá y Colombia, en el ranking mundial entre el año 2016 y 2017. La información que yo encontré está evaluada del 2016 al 2018, donde se evidencia que Chile, Panamá y Colombia tienen puestos privilegiados, pero mal aprovechados en el movimiento de carga. Aquí nos vamos a dar cuenta que dentro del ranking mundial Chile se encuentra en el puesto 33 con una posición estable, que Panamá descendió al puesto 50 después de estar al puesto 42 y que Colombia descendió al puesto 61 al 66. Y lo podemos hacer comparativo con otros países de Centro y Suramérica, donde Costa Rica ascendió de una manera eficiente, Brasil y Trinidad y Tobago también ascendieron. El índice de desempeño en Colombia pues al ver la gráfica anterior donde movió puestos o cedió puestos en sus movimientos logísticos, sea por la eficiencia en el mercado de bienes, en el mercado financiero y en el mercado laboral, lo que hace que la inversión de las empresas y eso no sea tan fuerte y no haya como un aporte positivo a la economía del país. La cooperación entre trabajadores y empleados no es la mejor en este momento, y pues aparte de todo nos afecta a nosotros como país la tecnología, la justificación de negocios, que pues va anclada a lo mismo. Entonces no somos un país tan efectivo en el cual se hagan muchas inversiones. Por movimientos de carga a nivel internacional sí estamos muy privilegiados y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Aquí vamos a ver las características del transporte por país. En este primer caso, el transporte férreo en Chile no es muy bueno, solo mueve el 1% o menos del 1%, con 27.3 millones de toneladas de carga en promedio anual de lo que se mueve de carga internacional. El fluvial es muy importante, ya que por medio del transporte fluvial se mueve el volumen de carga alto, y se llega a los muelles, que vamos a unir una vez al marítimo, mueve el 96.4% de carga de comercio internacional. Esto es evidencia que Chile, su principal medio de transporte de carga internacional e interno, es fluvial. En el transporte aéreo, Chile tampoco cuenta con gran movilización de cargas, otra vez solo promedia el 1% de comercio exterior. Maneja un promedio de toneladas por año de 287.230 toneladas, que es solo el 58% de exportaciones. Los aeropuertos más importantes es el de Santiago, el de Iquique, el de Izapascua, el de Antofagasta y el de Punta de Arenas. Dentro del transporte terrestre de carga, Chile tiene un 50% de vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad, lo cual hace que no sean equipos óptimos para el transporte, y que adicional a que no son óptimos para el transporte, el precio del combustible también afecta a estas operaciones. Más o menos en el promedio de 5 años de antigüedad hay 29.773 equipos, y adicional hay con más de 15 años que según el Ministerio de Transporte no se han podido evidenciar. En Panamá, el movimiento de carga de Panamá, pues al ser un pilar de movimiento de carga internacional, el más fuerte es el marítimo, ya que cuenta con el canal de Panamá que une los dos océanos, donde tiene la particularidad que mueve la mercancía de dos potencias mundiales, como lo son Estados Unidos y China. Son los dos usuarios más importantes de este canal.
Adicional a esto, pues este movimiento de carga y estos puertos que se han generado por este canal en Panamá ha revolucionado el transporte terrestre y férreo. ¿Por qué? Porque desde el transporte férreo y terrestre se están moviendo cargas dentro del país y fuera del país, volviéndose parte principal o pilar de la economía interna, el movimiento de cargas sobredimensionadas o cargas grandes hacia México o hacia Estados Unidos y algunos otros países de Centroamérica. Estas franquicias representan el 2% según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas de, de Panamá. Fluvial, pues el movimiento de carga fluvial casi no aplica, ya que pues ellos no tienen como base el movimiento de carga por ríos, eh, por la tendencia al movimiento de carga marítimo, que es lo que en realidad los afecta positivamente. El movimiento de carga aéreo, aunque no es muy grande el país, sí tiene la infraestructura más avanzada en Centro y Sudamérica para el movimiento de carga. Eh, Dentro del movimiento de carga pues internacional se ve que Tocumen es el hogar de la línea aérea Copa y que es uno de los movimientos o una de las empresas que más mueve carga dentro del país y que mueve más o menos 360 operaciones de vuelo diarios, que pues para el movimiento del país es algo que es muy representativo. En Colombia pues empezando a ver el sistema férreo, aunque el sistema férreo está muy abandonado en Colombia, es una de las fuentes de transporte más importantes a nivel interno, pues por la biodiversidad de su infraestructura, se debe aprovechar mucho más los diferentes tipos de movimientos de carga o los diferentes tipos de transporte. Y como ejemplo vamos a tomar en el sistema férreo el movimiento de carbón del centro del país hacia los puertos, lo cual pues es lo que genera como que, que este tipo de transporte no que sea totalmente nulo, siendo esta una de las principales actividades del país. En el fluvial sí pues se evidencia que entre los tres sistemas fluviales que tenemos se mueve muchísima carga, que son sistemas fluviales muy importantes que se mueven por todo el entorno del país, que es el río Magdalena, el río Orinoco y el río Amazonas. El río Amazonas une la parte interna con Sudamérica, con la parte de Brasil, y genera gran movimiento de carga. Históricamente la mayoría de movimientos de carga del país fue por vía fluvial. También como en Panamá, perdón, como en Chile vamos a unir la parte fluvial a la parte marítima, ya que pues esta carga que llega por medio de los ríos llega a puertos importantes, donde puede hacer conexiones para hacer traslados de mercancía hacia otros países. Dentro del sistema aéreo, pues Colombia mueve más o menos unas 900.000 toneladas en promedio anual. De esas, el 80% es mercancías como flores, que es lo que más se exporta por la facilidad y el tiempo de recorrido en transporte. Adicional a esto, pues el aeropuerto El Dorado con Avianca y algunas otras empresas de carga mueven más o menos 622.000 toneladas de carga anuales en más de 2.200 rutas. Por parte de la carga terrestre, si lo que hablamos de la infraestructura del país es muy diversa y la malla vial no es la mejor. Esto anclado a los sobrecostos que hay en Colombia del, del combustible generan que, aunque es un medio de transporte necesario, no sea el más viable, ya que genera sobrecostos. La idea de poder optimizar este transporte es dentro de los análisis logísticos, hacer mediciones de carga donde se pueda optimizar el porcentaje total de carga de un vehículo con un mínimo de recorrido y hacerle seguimientos con equipos de primera generación en este momento, como los son equipos GPS o entregas controladas. Dentro de las debilidades, pues vemos que dentro del sistema férreo Chile, pues no, en Chile no es muy participativo, que en el fluvial pues no aplica, ya que las debilidades son pocas, de pronto la contaminación,
Dentro del aéreo también la poca participación en el movimiento de carga internacional. En el terrestre pues problemas de contaminación porque la mayoría de equipos de carga son muy viejos, y dentro del marítimo que pues que la lejanía de los grandes centros mundiales como de pronto Europa, Estados Unidos y Rusia hacen que los costos o el movimiento de carga por el Océano Pacífico eh, pues sea más lejano, de un recorrido de más de 2000 millas que va a generar un sobrecosto en el combustible, lo cual va a ir anclado a las piezas que se transportan. Pues en Colombia el sistema férreo es por su infraestructura, eh, que la mayor participación lo tiene el sector privado. eh, la, la, la geografía de Colombia es muy difícil para el movimiento de carga dentro del país. El fluvial lo mismo, la contaminación, y en algunos momentos, algunas fechas del año donde la marea baja no permite que se pueda producir algún tipo de movimiento de carga grande de barcos grandes para unir con puerto. En el aéreo pues a Colombia le falta desarrollar más como el sector para que tenga más capacidad, sobre todo en el movimiento de carga o exportación de flores frescas a Estados Unidos. Lo mismo en el transporte terrestre, la infraestructura vial es muy retrasada, aunque hay proyectos donde Colombia en este momento está desarrollando actividades para que su malla vial se vea mejor y tenga una mejor terminación, aún no es del 100%. Adicional la inseguridad en las vías, que es un tema muy variado, en los últimos años ha mermado, pero que aún es un impacto. Y en el marítimo, que pues que el puerto de Buenaventura es un puerto con muy poca profundidad, que solo permite trabajar 6 horas al 100%. Necesita pues canales de dragado, como un movimiento muy fuerte para que pueda estar activo el 100% del tiempo. En Panamá la oportunidad de expansión del canal, el cual se ejecutó satisfactoriamente, puede extender el transporte de carga terrestre hacia América Central sin restricciones. Como proyectos del canal de Nicaragua, se abre el paso de la competitividad de Panamá, que debe competir con costos y tiempo empleado pues para hacer una embarcación entre océanos o de uno a otro océano. Eh, Esa debilidad la va a presentar en competitividad, ya que nunca ha tenido un modelo comparativo de si Nicaragua llegara a poder montar su canal. Dentro de las oportunidades, pues dentro de las oportunidades generales, eh, como lo hablábamos antes, la oportunidad de negocio de Panamá es que al ejecutarse como en este momento como el único canal que une los dos océanos, ha optimizado y ha dado mucha vía al movimiento de carga terrestre hasta Centro y Sudamérica, de carga especializada, y eso ha ayudado a surgir la economía del país de su Producto Interno. En el desarrollo de la infraestructura en Colombia y la modernización de flotas, la ampliación de puertos, celebración de contratos de libre comercio, son oportunidades de mejora para el sector de transporte, ya que llaman a los inversionistas extranjeros a mejorar una productividad y una capacidad de transporte en todos los sectores. Eso va a ayudar a crecer el movimiento de carga interna en Colombia. Y en Chile, pues la ampliación del sistema férreo y dándole un mejor uso para reducir costos de transporte en el país, ya que sus flotas no son las mejores. Y en el marítimo, buscar negociaciones geopolíticas que vean afectadas de una manera positiva el movimiento de carga del país y hacia sus necesidades. Las propuestas estratégicas. La creación de zonas logísticas fuera de las grandes ciudades con el fin de agilizar el retorno de vehículos, como lo que se hace en el proyecto de Siberia en cercanías a Bogotá. La ampliación de horas de atención de descarga en las zonas logísticas para no incrementar transporte y flotas. Eh, la regulación en jornadas laborales de los conductores. Buscar alternativas de combustibles o energías limpias por el sobrecosto del combustible, y establecer acuerdos con las empresas y consolidar cargas para optimizar tiempos de transporte y costos. Muchísimas gracias. Esta fue mi presentación.